Normalmente nos vienen preguntas en los procesos de evaluación y los papitos siempre preguntan en qué están fallando, ¿no? ¿En qué estamos fallando en el desarrollo del lenguaje? Siempre es la gran pregunta. Pero lo que primero tenemos que saber es cómo se desarrolla el lenguaje. Entonces, partimos diciendo que el lenguaje es una capacidad mental tridimensional donde interactúan tres grandes dimensiones, ¿ya? El proceso del lenguaje es muy importante ya que el niño va a aprender absolutamente todo por imitación. Es por eso que el referente principal para evolucionar su lenguaje van a ser los papás y los cuidadores. ¿Qué quiere decir? Que a mayor interacción que tengan los niños desde etapas muy tempranas, va a ser mucho mejor. ¿Qué tenemos que saber? Que el lenguaje tiene dimensiones, tiene el uso, el contenido y la forma. Cuando nosotros hablamos del uso, vamos a darnos cuenta de que se trata de que el niño se quiere relacionar con otras personas, ¿no? Se enfoca mucho en por qué dice las cosas, para qué las dice, cómo se comunica, es la intención que él tiene de comunicarse con las personas. Cuando hablamos del contenido, vamos a hablar del vocabulario que él va a decir, que él va a expresar, qué es lo que él dice cuando va a manifestar que quiere algo, ¿no? Qué tanto sabe del significado de las cosas. Cuando hablamos de la forma, vamos a hablar de qué estructuras él utiliza para transmitir su mensaje, ¿no? Cómo es la combinación de palabras, cómo va a armar las oraciones. Entonces, estas tres dimensiones van a formar mi lenguaje, pero van a dar paso a qué? A que se desarrollen componentes. ¿Cómo qué componentes? Como el componente pragmático, semántico, fonético, fonológico y la morfosintaxis. Cuando hablamos del componente pragmático, vamos a hablar definitivamente de la intención que el niño tiene para comunicarse con los demás. Cuando hablamos del componente semántico, de qué vocabulario utiliza y el significado de las palabras. Cuando hablamos del fonético fonológico, de todos los sonidos que él adquiere según su edad. Y el componente morfosintáctico, hablamos de todas las palabras que él utiliza para armar sus oraciones, cómo estructura su frase, si utiliza sujeto, si utiliza verbo y si utiliza un predicado. Entonces, si hablamos de la evolución de la expresión del lenguaje, vamos a hablar de que el lenguaje se va a dividir en dos grandes etapas. En la etapa lingüística de 0 a 12 meses y en la etapa lingüística que abarca del año hasta los 6 años. Cuando hablamos de la parte prelingüística, vamos a darnos cuenta de que el niño aquí va a desarrollar muchas habilidades. El niño a través del llanto va a buscar vínculo, va a buscar comunicación en su primera etapa de comunicación a través del llanto, y también se van a desarrollar todos sus patrones orales, que son actividades preparatorias para desarrollar su habla más tarde, como la succión, como la deglución, y poco a poco pasar a papillas. Y también en esta etapa vamos a ver todas las habilidades que el niño tiene, como la habilidad visual, atención auditiva. ¿Para qué? Para que él pueda imitar posteriormente. En la etapa lingüística que abarca del 1 a 6 años, vamos a ver de que el niño ya tiene que fortalecer más sus órganos fonoarticuladores para que pueda hablar claramente. Entonces se le tienen que dar alimentos más consistentes para que desarrolle esta musculatura. Hay que trabajar aquí lo que es el área de juego para que el niño pueda jugar con una intención, agarrar un juguete y ver qué función tiene para que él pueda también desarrollar su imaginación. Así como podemos ver ahí, ¿no? Si mamá le da al bebé el agua y le dice te voy a dar agua, mira, toma, él también lo va a hacer con sus juguetes. Si le anticipo las cosas cuando le voy a lavar, mira, te voy a lavar las manos, le estoy enseñando vocabulario, pero si solo voy a hacer las cosas sin estimularlo, entonces el niño tampoco va a aprender. Entonces, nos estamos dando cuenta de que tenemos dos precursores importantes para que se desarrolle el lenguaje. La atención, que abarca atención visual, atención auditiva, y para que posteriormente el niño logre imitación. ¿Imitación de qué? Imitación de acciones y también imitación de palabras, de estructura de oraciones, ¿no? Entonces,
Si yo tengo una atención adecuada, que es la capacidad de mantenerme concentrado y puedo llegar a tener una buena atención visual, que quiere decir que el niño va a tener un contacto visual, un seguimiento visual y una atención auditiva, se le va a hacer más fácil imitar palabras, cantos y todo lo que ocurre a su alrededor. Y también puedo imitar acciones. ¿Qué quiere decir? Si mamá le dice, despídete o dile chao, él va a decir chao, pero no solamente con palabras, sino también va a imitar las acciones de un adulto, que quiere decir que levante la mano y va a poder despedirse de una persona. Entonces, lo que primero se busca es la imitación de acciones antes que la verbal. Voy a enseñarle a gesticular con mi boca, luego mi mano y luego puedo cambiar de voz. Entonces el niño va a imitar no solamente la palabra, sino va a imitar la acción y también el tono de la voz de las personas. Entonces, tengo habilidades auditivas, habilidades táctiles, habilidades de atención, de imitación, que me van a ayudar a que mi lenguaje se desarrolle de manera adecuada. También tengo habilidades prelingüísticas que me van a ayudar a fortalecer toda la musculatura orofacial para que el niño no tenga problemas de articulación, ¿no? La habilidad para alimentarse, habilidades respiratorias, donde el niño va a poder respirar, pero de un modo adecuado. Hay niños que respiran por la boca y eso les va a causar problemas no solamente de articulación, sino también les va a causar problemas de fluidez del habla, ¿no? Entonces, cada vez que el niño va aumentando de edad, se le da cosas más sólidas para que se desarrolle más la musculatura. Entonces, yo tengo hitos y tengo promedios. El hito es lo que el 90% de niños va a hacer y el promedio es que el 50% de niños según el grupo etario puede hacer. A los 18 meses yo tengo un hito que la mayoría de niños tiene que tener, que al año y medio ya tiene que tener un repertorio aproximadamente de 10 palabras y lo ideal sería que tenga 50. A los 24 meses, el hito sería 50 palabras y lo ideal sería que el niño a los 2 años pueda pronunciar de 200 a 350 palabras. Y a los 3 años, el hito sería 250, pero lo ideal que pueda pronunciar claramente 1500 palabras. Entonces, si el niño no cumple con los hitos del lenguaje, que es prácticamente la valla baja, entonces ya sería recomendable acudir a un terapeuta de lenguaje. ¿Cuáles son los focos rojos en los cuales yo tengo que darme cuenta si algo está fallando en mi hijo? Cuando yo le hablo y parece que no me escuchara, cuando no tiene contacto visual, yo le puedo hablar, le puedo llamar por su nombre y no me mira. Parece que no entendiera cuando le digo que ejecute alguna acción y cuando no hay un juego adecuado para su edad. Quizás solamente toca los juguetes y se los mete a la boca y eso no está en la edad, por ejemplo, de un niño de 1 año, de 2 años, ya debería tener otro nivel de juego y si solamente hace un juego manipulativo, entonces también estaríamos viendo que hay una dificultad. Entonces, vayamos al tema. ¿En qué estamos fallando como papás? Para empezar, si hemos hablado de que el niño necesita muchas habilidades, como la atención visual, la atención auditiva, la imitación. Entonces, si yo soy su referente como papá y no le hablo durante las primeras etapas, él no va a imitar. Si no le canto, no va a imitar. Hay muchos papás, suelo escuchar que les hablan en diminutivos. ¿Qué es más difícil? ¿Hablarle en diminutivos? Para el niño, claro que sí, porque él no va a poder imitar palabras tan largas. Es como yo le digo, hijo, y hay papás que le dicen, hijito, ponte tu camisita, acá está tu tetita. Para el niño es más difícil entender un diminutivo que una palabra clara. Entonces, si le hablamos en diminutivos, estamos fallando. Otro también es no hablarle por su nombre. ¿Qué sucede? Normalmente a los niños, los papás no le hablan por su nombre. ¿Qué le dicen? Principito, bebito, chiquito, mi pequeñito. Entonces, cuando uno le llama, por ejemplo, que se llame Carlos, si uno le llama Carlos,
él no va a voltear. No va a voltear uno porque no sabe su nombre, porque no le estimulamos a que él se llama Carlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es llamarle por su nombre. El niño tiene un nombre y hay que llamarlo por su nombre. Tampoco hay que cambiarle las letras al nombre. Por ejemplo, si se llama César, yo no le voy a decir Chechita, porque se acostumbra a ese patrón de habla, se acostumbra que así se llama. Cuando tú le preguntas, ¿cómo te llamas? Chechar. Entonces le estamos enseñando a pronunciar mal los fonemas. Otro también en el que estamos fallando es que no buscamos la mirada. No buscamos la mirada cuando nos dirigimos a ellos. Si le damos su teta, no le enseñamos el biberón, no le decimos aquí está tu teta, no lo agitamos, no hacemos que él mire, sino simplemente ¿qué hacemos? Se lo ponen en la boca. No hubo ningún tipo de estimulación en una actividad que debería ser estimulada. Si no buscamos su mirada, él tampoco nos va a buscar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer también es buscar en ellos fijación visual, buscar contacto visual. Si ya hemos visto que la fijación visual, el seguimiento visual es muy importante para un niño porque a través de eso va a imitar, entonces lo que tendremos que hacer justamente es buscar su mirada. Otro error que cometemos también es darles todo de manera programada. A veces los niños parecen parametrados, parecen relojes, porque se levanta, tienen rutinas, pero ya, a tal hora es tu desayuno, a tal hora es tu almuerzo, a tal hora, las mamás dicen, yo le doy agua cada cierto tiempo. Señora, pero él la pide, no, pero yo le doy. Le doy galleta a tal hora. Entonces, ¿qué sucede cuando le damos todo de manera programada? Él no siente, no sabe qué es sentir hambre porque nunca has esperado un tiempo prudente como para darle los alimentos. Simplemente se lo has puesto en la hora que tú crees que es la adecuada. El niño no sabe qué es pedir porque se lo pone siempre en la hora programada. El niño no sabe qué es pedir agua porque siempre estás al lado de tu tomatodo alcanzándole en cualquier momento. ¿Cuál es el otro problema que también encontramos? Que los papás hablan muy rápido, no gesticulan y no modulan. Hablan demasiado rápido. A veces entran a consulta, señorita, mi hijito no habla. Ok. Y si tú te das cuenta, ni siquiera gesticulan, no abren la boca para pronunciar. Y ha habido ocasiones que yo le he dicho, señor, ¿puede responderme lo que yo le digo, pero mirándose al espejo? Ya me dicen, se miran al espejo, vio algo diferente, hasta ahí no me dijeron nada. Vuelvo a preguntar, respóndame otra vez lo que le pregunté, pero ahora mírese su boca. Ok. Y empiezo yo a decirle, señor, ¿usted se dio cuenta que cuando habla no gesticula, no separa los dientes, no modula? Si habíamos dicho que nosotros somos el modelo para nuestro hijo, los cuidadores y los papás son el modelo, entonces ellos van a imitar cómo nuestros órganos fonoarticuladores se van a mover de una manera adecuada para poder articular los fonemas. Entonces, ahí también estamos cometiendo un error. Otro error que estamos cometiendo, comprarles muchos juguetes y no jugar con ellos. Hay niños que tienen un montón de juguetes, ni siquiera saben cómo se llaman sus juguetes, ni siquiera saben para qué sirven sus juguetes y ni siquiera saben qué función tienen sus juguetes. ¿Por qué? Porque solo les llenamos de juguetes y no jugamos con ellos. ¿Cómo el niño sabe que tiene que jugar, por ejemplo, al doctor, le tiene que poner ponerle la temperatura en la boquita al niño? ¿Cómo sabe que le tiene que dar el biberón a la muñeca? ¿Cómo sabe que tiene que servir té y alcanzar? Porque juega con los papás y hay que enseñarles para qué sirven. Pero si solamente
como hay papás, cuando yo les pregunto, ¿y dónde tienes tus juguetes? Todos los tienen en una bolsa, señorita. En una bolsa. Y cuando quiere jugar, los voltea. ¿Y cuánto tiempo se demora explorando cada juguete? No, lo toca y lo bota, lo toca y lo bota, lo toca y lo bota, lo toca y lo bota. No le encontró función, no le encontró ningún tipo de atractivo al juguete. ¿Por qué? Porque uno, le lleno de tantos juguetes que ya no le llama la atención ninguno, y otro porque no juego con ellos. No saben para qué sirven. Entonces no le encuentra el ánimo de jugar. Ahí también tenemos que tener cuidado. Hay que trabajar con ellos desde muy pequeño. Cojo un juguete, juego con ellos, si se cansó, si se aburrió, muy bien, guardamos esto y luego traigo el otro. ¿Quieres otro? Señala y le traemos. ¿En qué estamos fallando también? En hacerles caso cuando señalan. Si un niño está empezando a hablar, ya esté intentando decir agua, esté intentando decir papa, esté intentando decir ñam ñam, supongamos a la comida, y luego señala el agua, Nada, nada. Tu audio, ya está de nuevo. ya está, ya. Comparte la pantalla. Sí. Ya te escucho por Zoom. Dice, se fue el internet. Ok, ya estamos. A ver. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Kelly, sí, se te Ok, escucha, ya. puedes reiniciar. Ya. Otro también es cuando no le anticipamos las acciones antes de realizarlas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero que el niño se siente, yo le tengo que decir, ¿no? Mira, vamos a comer, te tienes que sentar, por tu comida. Pero hay momentos en que no les anticipamos las acciones, que simplemente los cogemos y los sentamos. Eso tampoco es lo adecuado, ¿no? Tenemos siempre que anticiparle las acciones que vamos a hacer. Si lo voy a bañar, también le tengo que decir, mira, te voy a bañar, el agua está caliente, toque el jabón, le voy explicando la acción que voy a hacer. Hay un problema que la mayoría de padres cometen y es no facilitar la comprensión. Muchas veces decimos, siéntate, siéntate, siéntate. Y podemos pasarnos, como se dice, muchísimas veces diciéndole siéntate, pero el niño no se sienta. ¿Qué sucede? Puede ser que no se siente porque no comprende, puede ser que no se siente porque no entendió la orden siéntate, porque no la sabe, porque justamente nunca le hemos anticipado las acciones antes que las realice. Entonces, si en ese caso el niño no sabe, ¿qué tengo que hacer como papá?
lo que tengo que hacer es facilitarle la comprensión, acercarme donde está él, cogerlo y decirle, siéntate mientras le ayudo a realizar la acción. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo verbalizo la palabra, le estoy ayudando a sentarse. También abarca a que yo le diga, párate. Le puedo decir, párate, 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 y él no me entiende. Yo no puedo repetirle más de 3 veces la orden a un niño. No puedo repetirle más de 3 veces. Lo que tengo que hacer es, si en la primera, párate, no me escuchó, párate, puedo cambiar de voz, párate. Y si veo que tampoco no voltea y no me mira, entonces me acerco, le cojo los brazos y mientras digo párate, lo paro. Entonces, eso lo puedo hacer en siéntate, lo puedo hacer en párate y también lo puedo hacer cuando quiero que me entregue algo. Si yo le digo dame y él no entiende la palabra dame, yo tengo que estirar su mano, estirar mi mano, y mientras hago lo que él tiene, lo pongo en mi mano, yo le digo dame para que él sepa que me está entregando algo. ¿Qué otro error estamos cometiendo? El no cantarles ni leerles cuentos. Normalmente hay papás que no le cantan a sus hijos, no leen cuentos con sus hijos. Normalmente los cuentos que tienen que leerles son de figuras muy grandes, donde haya onomatopeyas, donde se pueda trabajar las canciones por la granja, pero a veces no lo hacen. Hay niños que sí vienen y tararean, hay niños que no, hay niños que recién se les enseña a tararear y les gusta la música. Entonces, justamente por eso tenemos que ayudarlos, a estimularlos, a ser muy expresivos, gesticular, modular, para que ellos puedan concientizar y posiblemente no tengan problemas de discriminación auditiva. Otro error que se comete es que utilizan mucho el no. Mucho utilizan el no. El niño pinta la pared. ¿Y qué dicen? No pintes. Para empezar, pintar no es malo. El problema es que lo están haciendo en un lugar inadecuado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que acercar al niño, le tengo que alcanzar una hoja y decirle, pinta aquí, y llevarlo a sentarse y alcanzarle un plumón o con lo que le está pintando la pared. Si él se paró en la silla, no le puedo decir, no te pares. Lo que le tengo que decir es, bájate. Ahí estoy trabajando comprensión, estoy trabajando vocabulario para que él entienda y estoy inhibiendo la utilización del no. Porque si yo le voy a decir, no te pares en la silla, es una orden bastante larga, a la contraria que yo quiero decirle, bájate. Entonces, lo primero que hay que trabajar es inhibir el uso del no. Otro también es dejarlos bajo el uso de dispositivos electrónicos por mucho tiempo. Yo sé que en esta pandemia han habido muchas situaciones en que los papás trabajan desde casa y a veces no quieren que el niño haga bulla, le alcanzan los dispositivos, le alcanzan la tablet y el niño se la pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas en la tablet, mirando videos. Entonces, el uso de dispositivos electrónicos retrasan el proceso del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque para que haya un lenguaje tiene que haber una comunicación bimodal, o sea, pregunta, respuesta o interacción. Cuando yo le doy el dispositivo electrónico, no hay una interacción. Simplemente el niño se está distrayendo mirando los dibujos. Entonces, no les están enseñando nada nuevo. Sería diferente que yo me siente con mi hijo
y, por ejemplo, le puse Bartolito, entonces que yo cante con él. Bartolito era un gallo y canto con él, me muevo con él, repito las onomatopeyas, eso es diferente. Pero que yo lo siente y el niño se la pase como un niño tosh, pasando los videos, muchas veces lo ve 2 segundos y pasa otro, 2 segundos y pasa otro. Entonces ahí realmente no le estamos dando unas herramientas necesarias para que su lenguaje se desarrolle. A ver. A ver. Tú. Kelly, tienes el micrófono apagado. Ya. A ver, el uso prolongado del chupón, como les decía, nos va a traer muchos problemas a nivel de mordida, de maxilar, nos va a traer también problemas en la articulación de fonemas. ¿Por qué? Porque justamente va a malograr nuestra arcada dentaria y el niño va a proyectar la lengua hacia adelante muchas veces, sustituyendo muchos fonemas, ¿no? En vez de decir sa, pues decir ta, porque saca la lengua, entonces va a adoptar patrones de puntos diferentes en cada fonema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar mucho con el niño, el sí. Tenemos que tener mucho cuidado cuando le insistimos demasiado, ¿no? ¿Qué es? Si no te dice algo, no importa. Al inicio no tenemos que forzarlo, pero sí tenemos que mostrarle tarjetas, mostrarle en concreto, hay que ser paciente, hay que aprender a esperar, hay que hacer muchos gestos. El niño también puede hacer gestos y nosotros le ponemos la voz al inicio. No hay que presionar al inicio, no hay que insistir. Tenemos que buscar situaciones naturales a través del juego. ¿Para qué? Para que él poco a poco pueda hacer, pueda comprender. ¿Qué tenemos que decirle? Cada vez que vaya a guardar algo, guarda. Cada vez que realicemos la acción, él pinta, pinta. Si abre algo, abre. Si come algo, come. Entonces, hay que ayudarle a desarrollar el vocabulario. Los niños son como unas esponjitas que absorben todo lo que les decimos. Según lo que hemos hecho mal, en lo que estamos fallando, entonces, ¿por qué le es difícil expresarse a mi hijo? Para empezar, por la falta de estímulo. No lo estimulé. Otro, la poca necesidad del uso del habla. Señaló todo el tiempo, le di todo el tiempo. Entonces, no tuvo la necesidad de hablar porque todo lo tenía a la mano. Otro puede ser que el niño tenga problemas auditivos, que tenga una audición baja, que no escuche bien y por eso no hable correctamente. También que el niño tenga dispraxias, que pueda repetir sílabas aisladas, pero cuando tenga que repetir una palabra, le cueste demasiado hacer una palabra con las sílabas juntas, ¿no? Otro puede ser que el niño tenga un mutismo electivo, que el niño decida con qué persona habla, con qué grupo de personas habla y también decide el lugar en que va a hablar, ¿no?
y otro serían las comorbilidades con otras alteraciones, que el niño tenga ya patologías como síndrome de Down, como trastorno del espectro del autismo, como fisuras, como retardo, entonces ya serían otras comorbilidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Descartar. Descartar si hay alteraciones auditivas, descartar si hay alteraciones neurológicas y alteraciones morfológicas. También el caso de que haya niños prematuros, niños que estén sometidos demasiado tiempo con los dispositivos electrónicos o demasiada televisión, va a ser un factor de riesgo para que el niño no desarrolle su lenguaje. Entonces los papás tenemos que ayudarlos. ¿Quiénes nos dicen primero que algo puede estar pasando? Cuando los llevamos a control del niño sano, cuando la profesora nos dice, estamos viendo que algo está pasando. Cuando observamos a los niños con otro grupo de niños, ¿no? Normalmente vienen y te dicen, señorita, mi hijito tiene 2 años y tengo otra sobrinita también que tiene 2 años, pero mi sobrinita habla mucho y mi hijo no habla casi nada. Entonces, según lo que hemos visto, a los 2 años debe tener una cantidad de palabras. Entonces, ahí también tenemos que darnos cuenta en qué momento acudir, ¿no? Por eso vemos los parámetros del desarrollo del lenguaje. La comorbilidad, como le decía, con otras patologías. Si mi hijo tiene otras patologías, yo tengo que acudir a un especialista con tiempo. Si tiene alteraciones funcionales estomatognáticas, también tengo que acudir para que puedan ayudar a mi pequeño. Esta también es una pregunta frecuente de todos los papás, ¿no? Lo primero que vienen a preguntar es, señorita, mi hijo no habla porque tiene frenillo. Entonces, la respuesta es que el frenillo no causa problemas cuando tiene que decirte mamá, papá, mamá, dame pan, mamá, quiero salir, por ejemplo. El frenillo causa problemas cuando es muy pequeño, el niño es muy pequeño, es bebé y va a control del niño sano y le pueden ver que el frenillo le causa problemas para succionar y le hacen el corte cuando son pequeñitos. Ya cuando están grandes, el frenillo no va a causar problemas, pero para hacer fonemas lingualveolares como la L, la R, la R, pero para que haya una comunicación, una interacción, para que te pida las cosas, para eso no te va a causar problemas el frenillo. Así que si solamente no puede pronunciar fonemas lingualveolares, ahí ya se hace la terapia y se hace de que el niño pueda articular correctamente, ¿no? Pero no te causa que no hable. Así que hay que tener mucho cuidado. No podemos decir, porque tiene frenillo, mi hijo no habló. Eso no es así. Hay niños también respiradores orales y también tenemos que darnos cuenta en qué momento acudir a un otorrinolaringólogo para que pueda evaluar a los niños y pueda decirnos de que hay una alteración, ¿no? Siempre tenemos como padres estar muy atentos a ciertas características que nuestros hijos poseen. ¿Qué tenemos que hacer como papás? Darle mucho amor a nuestros hijos, es lo primero. Hablar claro, como les decía. Hablando claro y con amor, tenerle paciencia para que el niño pueda hablar, es un desarrollo muy óptimo para ellos. Estimular la adquisición de vocabulario. Tengo que repetirle absolutamente todo lo que veo. Tengo que decirle que esto es taza, que esto es lapicero, que esto es agua, que esto es plato, que esto es arroz, que esto es pan, que esto es pollo. Cada vez que le alcanzo una comida, decirle lo que le estoy dando. Entonces, siempre tengo que ser muy insistente en repetir el vocabulario cotidiano para que él lo pueda decir constantemente. Si yo no le enseño, no lo va a repetir. Repetir sonidos vocálicos, las onomatopeyas, cantar con él y empezar repitiendo frases cortas. Hay papás que te dicen, mi hijo sabe pedir, mi hijo dice, mamá, dame por favor. Y yo lo observo y realmente digo, el chico solamente puede pronunciar una palabra. Sí, mire, Miss, me dice ma,
ma, da, me, y la mamá repite y el niño repite sílaba por sílaba. No es muy recomendable que estemos repitiendo sílaba por sílaba. Lo ideal sería que te diga al inicio una sílaba, luego dos. No le puedo decir, si recién le estoy enseñando sílabas, no le puedo decir que él me diga dame pan. Lo primero que tengo que hacer es, primero las vocales, luego la vocal le acompaña con la consonante, o sea, ya, puedo decir da, luego me, luego lo junto, dame, o me dice pan o me dice dame. Luego recién, cuando ya aprendió dame, a todo es dame, 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 a todo es pan, recién puedo juntar dame pan. Ya tengo dos. Luego ya puedo decir que me diga mamá, dame pan. Al inicio, por querer hacer de que el niño me repita una frase completa, no puedo hacer que me repita sílaba por sílaba. Prefiero que me repita una palabra bien dicha. ¿Ya? Entonces, por eso dice repetir frases cortas. No puedo hacer que él me repita oraciones muy largas que realmente ni siquiera sabe lo que está diciendo. Explicarle cada cosa que yo le presente. Si veo a una persona, le enseño láminas sobre una persona que come, mira, ¿qué hace? Come. ¿Qué hace? Pinta. ¿Qué hace? Baila. ¿Qué hace? Juega. ¿Qué hace? Toma agua, poco a poco, pero yo le enseño, le explico, cantarle, y como les decía, evitar llamarle por sobrenombres. No esforzarle a repetir las cosas, 3 veces, 4 veces, 5, 6, 7, no. No le puedo obligar, tenemos que hacer a través del juego que el lenguaje florezca. No le puedo practicar ni, si tengo un cuaderno de terapia, todo sentado. Puedo tirarme al piso con él, podemos estar echados en la cama viendo imágenes. No necesariamente tiene que estar sentado. Si estoy trabajando vocabulario de útiles de aseo, lo puedo hacer cuando lo llevo a lavarse los dientes, cuando lo baño, cada cosa le voy presentando. Si estoy trabajando prendas de vestir, abrimos el cajón, sacamos toda la ropa y vamos guardando, vamos separando los polos, los pantalones y hacemos que él pásame el pantalón, pásame el polo, ¿qué es? Y él intenta repetir. No necesariamente todo tiene que ser sentado. ¿Ya? Entonces, ¿qué fonemas tengo que esperar de mi hijo a los 3 años? A los 3 años tengo que esperar la M, la N, la Ñ, la P, la B, la K, la F, la W, la L, la T, la Ch y algunos diptongos. Si mi hijo no tiene estos fonemas a los 3 años, entonces ya veo de que hay un problema de adquisición del fonema. Si a los 4 años no tiene la G, la D, la J, la R, algunos licuantes, que es la bla, la pla, la fla, la gla, ni la pra, ni la bra, ni la fla a los 4 años y medio, entonces vamos a ver que hay un problema. Si a los 5 años no tiene la cra, la gra, la tra, y al final es la R, entonces vemos que hay un problema. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que vienen papás que les exigen a los niños a los 3 años pronunciar la R. Y exageran la emisión del fonema, ¿no? A ver, ¿qué es? Rojo, le dicen. Y el niño no puede ni siquiera vibrar la lengua. Y el niño, por intentar copiar ese sonido que le dan los papás, ¿qué dicen? Rojo. Empiezan a sacar el fonema de una forma gutural. Entonces, tampoco puedo intentar introducir un fonema cuando sé que, por ejemplo, mi hijo no vibra la lengua todavía. No le puedo introducir fonemas cuando no tiene la G y le quiero introducir la R. Entonces, todo es adquisición por orden de aparición. Si no tiene la G y no tiene la R, ¿qué es lo primero que tengo que trabajar? Primero la G, luego la R. Lo último, el último fonema que va a adquirir el niño es la R, porque ya terminando los 5 años tiene que tener un repertorio completo de palabras para que pueda mejorar en su
escritura y pueda hablar correctamente, ¿no? Tengo que fijarme también cómo estructura las oraciones. Hay muchos niños que cuando hablan omiten conectores o hablan cruzadamente. En vez de decir mamá dame una pelota, dicen pelota Carlos. Hablan en tercera persona. Él es Carlos, él quiere la pelota, pero no te dice mamá dame la pelota, te dice pelota Carlos. Entonces hay un problema de estructuración de oraciones y también hay un problema del uso, ¿no? Entonces también tengo que fijarme qué fonemas adquiere a su edad y cómo socializa con sus amigos, porque hay niños que tienen problemas de conducta justamente por no hablar. Entonces, en vez de pedir y decirle al niño, dame el carro, ¿qué hacen? Se lo arranchan, se lo jalan. O también si el niño cogió el carro del otro niño, no le dicen, eso es mío. De frente va y le pega. Entonces también tenemos que darnos cuenta que cuando el niño no habla, a veces se presentan problemas conductuales. Gracias. Ok, Kelly, gracias por tu exposición, muy interesante. Vamos a iniciar con las preguntas. Doctor, ¿usted tiene algunas preguntas? No, gracias, Kelly. Ha sido realmente una conferencia muy interesante y de alguna forma nos has permitido que el público conozca que el lenguaje no es solamente a partir de los 6, 7 o 8 meses, sino también desde el momento que nace. Y aquí juega un papel muy importante la lactancia materna. ¿Y por qué la lactancia materna? Porque el niño cuando succiona hace un ejercicio muy, muy, muy fuerte en lo que es el desarrollo de la musculatura facial, orofacial. Igual, no solamente succionar, sino también tiene que coordinar succión, deglución, respiración. Y entiendo que de ahí vienen los primeros pasos para tener un buen lenguaje. Después viene la alimentación que no sea leche, leche ya tomamos otro tipo de alimentos. Y en ese sentido le preguntaría a Kelly, o le pediría en todo caso, ¿qué consejo les daría a esos papás que están acostumbrados a licuar los alimentos? Ellos empiezan la lactancia con licuar los alimentos y casi durante todo el primer año y el segundo año y así siguen licuándole los alimentos. ¿Tiene importancia? A ver. Licenciada. Sí. Definitivamente, doctor Walter, el hecho de que el niño coma papillas por un tiempo prolongado que ya no está para su edad tiene mucha implicancia en no desarrollar la musculatura orofacial, porque si introducir papillas a los 6 meses y poco a poco la musculatura adquiere un tono adecuado para articular fonemas, y no le doy alimentos más consistentes, no voy a hacer de que el niño tenga una mejor coordinación, que su lengua no esté haciendo un adecuado vuelo alimenticio, que no se esté moviendo. ¿Para qué? Para que justamente haga articulación correcta de fonema, ¿no? Tenemos muchos niños los cuales están sometidos a papillas prolongadas y cuando hablan, por ejemplo, no abren la boca. Si yo le doy al niño un alimento que sea más sólido, donde tenga que mejorar la musculatura orofacial, o le doy una manzana donde tenga que abrir la boca, voy a mejorar los rangos articulares donde el niño va a poder modular y gesticular mejor. Pero simplemente, si siempre le doy papillas, el niño no está acostumbrado a fortalecer esa musculatura y es como que yo le mande a correr la maratón a un niño sin poder correr 10 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no se desarrolla bien la musculatura, no va a haber una adecuada pronunciación de fonemas. Gracias, licenciada. Doctor, disculpe, nos han llegado acá algunas preguntas que vamos a dar lectura para que Kelly pueda responder. Suset nos pregunta, ¿qué puedo hacer en el caso de un niño TEA leve de 7 años para mejorar la pronunciación y el lenguaje, que su lenguaje sea más fluido? ¿Qué le podemos decir a Suset, Kelly?
Kelly, ¿estás todavía conectada? Ya sí está fallando el internet, parece. A ver, vamos a esperar un momentito para ver si se vuelve a conectar. ¿Escuchaste la consulta, Kelly? ¿Puedes repetirme la pregunta porque se fue la Sí. señal? Sí, claro. Susan nos pregunta, ¿qué se puede hacer en el caso de un niño TEA leve de 7 años para mejorar su pronunciación y que su lenguaje sea más fluido? Un niño de 7 años Sí, con TEA leve, o sea, con autismo para leve. mejorar su pronunciación. Sí, Para empezar tenemos que evaluar su musculatura. Tenemos que ver qué fonemas son los que están alterados. Tenemos que ver qué fonemas están alterados para poder hacer un plan de programación y poder corregir esos fonemas para luego poder introducirlos dentro de un lenguaje expresivo y un lenguaje espontáneo. Si no sabemos qué fonemas están alterados, no podemos habilitarlos. convendría entonces que la mamá lleve al niño a una evaluación, ¿verdad? Claro, tendríamos que ver en qué nivel se encuentra, qué fonemas son los alterados para poder hacerle la corrección de esos fonemas, porque no sabemos cuáles son los alterados, ni por qué sustituye, ni si está distorsionando, ni si está omitiendo fonemas. Si es en el caso de la articulación, ¿no? Ok, Susan, ya escuchaste la recomendación de Kelly. Hay otra consulta de Janina. Ella nos dice que tiene un niño de 2 años y 7 meses y aún no habla. Le diagnosticaron hipotonía muscular. Aún no camina, tiene problemas a la hora de comer, no mastica, solo come rallado o licuado. ¿Qué le podemos recomendar a Janina? Para su pequeño de 2 años hay que trabajarle todo lo que es regulación orofacial, mejorar todo lo que es regular la musculatura orofacial para que esa musculatura tenga mayor fuerza para poder masticar, para poder triturar los alimentos y poder hacer una deglución adecuada, ¿no? Hay que ver también si está haciendo una deglución atípica y es que si solo está comiendo rallado o es que ellos tienen miedo de introducirle alimentos un poco más consistentes por miedo que se atore. Entonces ya tendría que llevar una terapia de regulación orofacial. Entonces también conviene que lleve a evaluación al niño, ¿verdad? Claro, para ver lo que es la regulación orofacial, ¿no? Ver si se le puede poner incluso las bandas de taping para mejorar el cierre bucal, ver cómo está sus músculos temporales, por eso está mucho tiempo con la boca abierta. Entonces, justamente hay que ver cuáles son los músculos que están alterados para poder regularlos. Ok. Hay otra consulta de Rosario. Ella nos dice, pregunta, ¿el uso de los pictogramas ayuda en el lenguaje del niño? El uso de los pictogramas ayuda en el lenguaje del niño, depende la patología que tenga el niño. Si hablamos de un niño con TEA, de que ya no tengo posibilidades de que tenga un lenguaje expresivo fluido, sí puedo usar pictogramas, pero parece que nuevamente hay problemas con el audio. Ahora vamos a esperar un momentito. Sí, ¿me escuchas? mal estoy donde se me escucha. Sí, sí. Ok. Ya, le decía que el uso de pictogramas, no tengo la... Sí, te escuchan. Ah, ya. Le decía que el uso de pictogramas puede ayudar, pero siempre y cuando, por ejemplo, sea un niño que yo sé que ya no va a tener mucho lenguaje expresivo.
Ok, Entonces sí me ayuda el uso de pictogramas, pero si sé que es un niño que sí va a poder tener un lenguaje expresivo más desarrollado y un lenguaje espontáneo bastante fluido, entonces los pictogramas no me ayudarían. Los pictogramas ayudan, depende de la patología. ok. Hay otra consulta de Nélida. Ella nos dice, ¿qué se puede hacer con un niño de 11 años? No se le entiende lo que habla. Debe tener problemas de la pronunciación, articulación, no lo especifica, pero Claro, ¿qué recomendación le podemos dar? hay que ver si tiene problemas en la articulación o tiene problemas en la comprensión. Entonces, eso es lo que primero hay que ver. Tiene problemas en la articulación, tiene problemas de comprensión, porque quizás no se le entiende porque tiene una patología asociada, porque ya tiene 11 años. Ujú. Bueno, siguen llegando consultas. A ver, vamos a dar lectura al mayor número. Giovanna nos dice, mi niño tiene 2 años, dice algunas palabras, en 15, parece que es 15 palabras. Ujú. ¿Hasta qué edad máximo puedo esperar para llevarlo a terapia? Ya. A ver, si tu niño tiene 2 años y tiene aproximadamente 15 palabras, tendrías que estimularle con lo que te he dicho que no debes hacer, ¿no? Y tienes que hacerlo justamente para estimular su lenguaje expresivo. Entonces, si aumenta su cantidad, su repertorio de vocabulario, su cantidad de palabras, en 2 meses no tendrías por qué acudir a terapia de lenguaje, ¿no? Ya, es cuestión de que De que padres estimulen estimulen, y ¿no? que cambien sus patrones de convivencia con el niño, ¿no? Sí, es ahí la importancia del rol de los papás, ¿verdad? Sí. Ok, Dani nos pregunta, tengo una niña de 6 años, no pronuncia bien las palabras, no se le entiende al momento de expresarse. ¿Cómo la puedo ayudar? 6 años ya tiene la hijita de Dani. Es una niña. Disculpa, no te entendí la pregunta. Dice, Dani tiene una niña de 6 años, no Ya, pronuncia bien las palabras, no se le entiende al momento de expresarse. ¿Cómo la ya, puedo ayudar? Pregunta Dani. ya. A ver, para empezar, si tiene 6 años y no se le entiende cuando habla, tengo que ir corrigiendo los fonemas poco a poco, ¿no? Ver si es que no tiene fonemas muy utilizados, en los cuales la niña los emite constantemente, pero de una manera incorrecta. Entonces, igual, primero tengo que corregir fonema por fonema. A veces los papás no saben en sí el punto de articulación de cada fonema. Entonces, va a ser difícil, así como les expliqué con lo de la R, que yo le insista a emitir un fonema si yo no sé cuál es la posición correcta de emisión de ese fonema, porque en vez de ayudarlo, puedo simplemente hacer de que él adquiera un patrón inadecuado. Entonces, si es por corrección de fonemas, tendría que acudir a un especialista, pero si es simplemente porque no modula o no gesticula, sí le puedo ayudar, siendo su modelo, hablando más despacio, modulando bien las palabras para que el niño me copie y pueda tener una mejor retroalimentación, ¿no? Cada vez que habla. Ok, Mercedes nos dice, ¿hasta qué edad se le puede dar el biberón? Ya. El biberón normalmente ya al año se le está quitando, ¿no? Debería ser lo ideal, pero hay personas que, de acuerdo a la morfología de cada niño, algunos pasan el tiempo y algunos siguen tomando el biberón, pero debería ser lo adecuado hasta el año, ¿no? No debería pasar del año. Y también depende de la frecuencia, ¿no? Algunos le dan todo el día el biberón, otros le dan solo para dormir, otros le dan solo en el desayuno. Entonces, si fuera solo en el desayuno, que el niño va a tomar su leche echado en la cama, por ejemplo, o al momento de dormir se va con la teta, podría ser más tiempo, pero si es el uso exclusivo, ¿no? De tomar el agua por el biberón o la leche y infinidades de cosas, solamente sería hasta el año. ¿Hay algún inconveniente que pueda haber si es que prolongan el uso del biberón?
Lo que sucede es que hay que ver también qué tono muscular tiene el niño. O sea, no todos los niños tienen el tono igual que otro. Hay niños, por ejemplo, que vienen con un tono bajo y el excesivo uso de biberón hace de que no coma mucho. Si yo le doy muchas cosas por biberón, hacen de que no coma mucho. Hay papás que dicen, desde que dejó el biberón, mi hijo ya come más. Desde que dejó el biberón, ya mastica. ¿Por qué? Porque antes han estado tanto tiempo con el biberón que les impide dar el paso a explorar nuevas consistencias de alimentos. Ok. Jessica nos pregunta, tengo un niño de 3 años y 10 meses. Tiene ecolalia. ¿Qué terapia podría ayudar para quitársela? Para empezar, tenemos que ver si esa ecolalia la tiene por un problema de TEA. Hay que ver la causa, porque hay niños TEA que tienen ecolalia, hay que ver el diagnóstico del niño, hay que ver también que hay ecolalias por un tema de falta de maduración cerebral, o algunos que no entienden la palabra y te la dicen, hay que ver por cuál es la causa. Ya. Nancy consulta, ¿cómo puedo ayudar a mi niña de 4 años? No tiene lenguaje, solo grita, pero ella no tiene frenillo y mastica muy bien. Si tiene 4 años y solo grita, también tenemos que ver cuál sería el diagnóstico diferencial de esa pequeña, porque no es usual que tenga 4 años y solo grite. Ya tendría que por lo menos tener un tipo de vínculo con la mamá, señalar cómo adquiere sus cosas, si quiere agua, cómo hace. Entonces tendríamos que ver también cuál es la patología de la niña. Ok, ahí está la recomendación. Jenny nos pregunta, ¿cómo puedo ayudar a que mi hijo de 4 años me responda cuando le pregunto? Siento como si no me entiende cuando le hablo y que pronuncie frases cortas. Ya. Hay que ver si es un tema de nivel comprensivo o es un tema de atención-concentración, o simplemente que es que el niño no quiere hacer caso. Ajá. En todos esos Cristina, casos, lo ideal es hacerle una evaluación para determinar el causal y poder darle las recomendaciones, ¿no? ok, acá, bueno, Marisela nos pregunta, quisiera hacer una consulta. Mi niña tiene 4 años y últimamente me dice, mamita, quiero mi tetita. Y si no le doy, llora por otro lado. Por otro lado, reniega mucho si no le hago caso. ¿Cómo podría manejar esa conducta? Gracias por su respuesta. Es un tema de conductual y hay que ver con esta pequeñita, por ejemplo, de darle otra alternativa, ¿no? O sea, mamita, dame mi tetita. ¿El problema es que esté utilizando diminutivos o el problema es de que simplemente quiera la teta y haga un berrinche por no obtenerla? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es con la mamá trabajar patrones de crianza, ¿no? Trabajar psicología, patrones de crianza y determinar justamente cuáles son los motivos y los causales por qué la niña se está portando así también, porque se puede corregir las conductas y inhibir los patrones inadecuados. Ok. Celia nos pregunta, mi niño de 4 años habla como si fuera un bebé. ¿Es signo de que tiene algún trastorno? No necesariamente puede tener un trastorno, quizás también le hemos hablado mucho tiempo como bebé y él se siente engreído y por eso habla de esa manera. Hay niños que no tienen trastorno, pero hablan como bebés. Es que ellos se engríen mucho, porque en casa también la abuela, la tía, la mamá le hablan como bebé. Entonces se abeban los pequeños. Entonces, no necesariamente tienen un trastorno. Ignacio nos consulta, mi hijo ha sido diagnosticado con TEL, creo que es Trastorno específico trastorno del lenguaje. específico. ¿Podrá en algún momento desenvolverse adecuadamente?
Mira, la mayoría de pacientes con TEL se desenvuelven adecuadamente, también depende qué vertiente de TEL tiene, si es expresiva, si es comprensiva, si es mixta, si es semántica pragmática, entonces hay que ver qué tipo de TEL tiene también.